que tiene, su papá es japonés, su mamá es colombiana, y dice algo muy importante, que cuando llegó a Japón, no sé si les puse yo un pedacito de ese video, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad, Amaris? Ok, bueno, pues él cuenta, No, maestro. después se los voy a poner, él cuenta que un día llegó se lo llevaron de Colombia a Japón a los 8 años, me parece, cuando estaba en la primaria, y entonces de repente él veía que escribían en japonés en el pizarrón y él pues no sabía escribir, sabía algunas cosas en japonés porque su papá era japonés, pero realmente él no entendía. Y entonces a él le decían, Yokoi, escriba. Y entonces Yokoi, pues realmente le llegó a casa con su papá y le dijo, papá, pues es que yo, la verdad es que no entiendo pues cómo en la escuela voy a ir si no entiendo. Y entonces el papá le dice algo que es muy importante, le dice, ¿qué le dijeron? Que escriba. Ah, bueno, si le dijeron que escriba, pues entonces usted escriba. Oiga, papá, pero ¿cómo voy a escribir si no entiendo? A usted le pidieron que escriba, entonces escriba. Y entonces Yokoi dice, bueno, o sea, pero pues no entiendo nada. Y entonces dice que a los siguientes días llega al colegio a Japón y que él empieza a dibujar, porque realmente no sabía escribir. Ustedes saben que en japonés son kanjis, así se llaman las ideas en donde se plasma una palabra o es una escritura ideográfica, todos esos simbolitos que vemos. Y entonces él empieza a dibujar, y entonces el maestro se acerca a Yokoi y le dice, oh, Yokoi ya entiende, y Yokoi dice, no, yo no entiendo nada, yo nomás estoy dibujando. Sin embargo, cuenta Yokoi Kenji que pasó un mes y que él empezó a entender lo que estaba haciendo. Que al principio no entendía absolutamente nada. Y él dice, simple y sencillamente usted haga lo que le piden. Haga lo que le piden. Y entonces de repente yo me quedo pensando en cómo de pronto ustedes, niños de primer año de secundaria, no hacen lo que se les pide. Voy a ponerles un ejemplo. Uno les dice, lean desde el lunes y no leen. Uno les dice, copien y no copian. Uno les dice, pongan atención y no ponen atención. Obviamente no estoy hablando de todos. Estoy hablando de algunos de ustedes. Denme un segundito, ¿eh? Ok, perdón, ¿eh? Es que ya saben que aquí es oficina y todo al mismo tiempo. Entonces, resulta que algunos de ustedes sí hacen lo que les dice uno. Y los que copian y los que leen y los que ponen atención, a uno, por ejemplo, les deja un cuestionario y dice, resuelvan el cuestionario. No es otra cosa, resuelvan el cuestionario. Y hay gente que no lo resuelve. O hay gente que le digo, hay un cuestionario y hay una lectura. Van a hacer el cuestionario y van a hacer el resumen de las páginas tales. Hacen el cuestionario, pero no hacen el resumen. Simple y sencillamente, dice Yokoi Kenji, haga caso. Haga caso. Y van a ver cómo van a avanzar un montón en la vida. ¿Quedó claro? Entonces, ahora voy con el haga caso. La semana pasada estábamos viendo el apunte del periodo entre guerras. Y resulta que nos quedamos a la mitad del video y les dije, por favor, complétenme su apunte. Y no lo completaron. Entonces, de aquí en adelante les voy a pedir, por favor, haga caso. Complételo. Si yo les pido que completen algo, complétenlo. Ok. Ok, Joshua, déjame lo reviso porque la mayoría de los que revisé, y estoy seguro que sí, seguramente tú lo has de haber terminado completo, pero estoy completamente seguro de que cuando revisé los trabajos, no, la mayoría no estaba completo. Y entonces eso nos deja huecos en el conocimiento y por eso es tan importante retomar, ¿vale? Ok,
Perfecto, Cristian. Ya llevo 2. Empiezo rapidísimo. 3, Rafa. Sí, del de Rafa sí me acuerdo. Del de Rafa sí me acuerdo. El imperio alemán, ese que se había formado con Guillermo II y Bismarck, desapareció y apareció en su lugar la República Alemana, la llamada República de Weimar. Pues bien, vamos a centrarnos brevemente en Alemania. ¿Cuál es la situación que creéis que vivirá este nuevo país, la República de Weimar, ante la situación de humillación y ante las imposiciones económicas? Pues la verdad es que una situación bastante penosa. Ello hizo que la posguerra de la Primera Guerra Mundial en Alemania fuese extraordinariamente dura. La República de Weimar fue incapaz de afrontar esta crisis, una crisis caracterizada por, primero, el derrumbe de la economía alemana debido a los enormes costes de la guerra. Otra de las características de esta crisis será la tremenda inestabilidad política vivida en Alemania ante la radicalización de la política en sociedad. Ok, me voy a poner aquí, pongan el periodo entre guerras. Voy a hacer muy rápido el periodo entre guerras y van a colocar en su apunte. Alemania se convierte en república y entra en una crisis económica y social. Sí, ahorita contabilicé más o menos unas 10 personas que sí que entregaron completo su apunte. Somos 50 en el grupo. ¿Escribimos, maestro? Ok, el periodo entre guerras, parte 2, si quieren ponerle ahí. Y van a poner, Alemania se convirtió en una república. Alemania se convirtió en una república y tuvo una época de crisis económica y social. ¿Sale? ¿Alguien se atrasó? Todos vamos en el mismo punto. Sí, maestro. Continúo. Socialistas, comunistas, anarquistas y también fascistas, que veremos más adelante. Y por último, económicamente, esta gran crisis llevará a una enorme pérdida de valor de la moneda alemana y, como consecuencia de ello, a una grandísima inflación, la llamada hiperinflación alemana. Ok. Esta crisis, pónganle punto y seguido, esta crisis provocó una gran inflación en la moneda alemana. Esta crisis provocó una gran inflación en la moneda alemana. Muy bien, Ricardo, ábreme tu micrófono. Platícame, ¿qué es la inflación? Términos económicos. Mande, maestro. Dígame, ¿qué es la inflación de una moneda? ¿Quién levantó la mano? Yo, maestro. Maris, adelante. ¿Quiere decir que aumenta su valor? Muy bien. Es una pregunta del millón. La inflación quiere decir que la moneda pierde su valor y por tanto tenemos que ocupar mayor cantidad de dinero para comprar un producto. En otras palabras, la inflación es cuando los precios suben excesivamente. ¿Quedó claro? Ejemplo. ¿Cuánto cuesta hoy el kilo de tortilla? Como 16 pesos. Ok, 14. entre 14 y 16 pesos. Perfecto. ¿Qué creen? Que no cuesta 14 pesos ni 16 pesos. Si yo les dijera cuánto cuesta, no me lo creerían. 22,57. Vale 16,000 pesos. ¿Por qué? Porque hubo un presidente en México que le quitó 3 ceros a la moneda, precisamente hablando de la cuestión de la inflación, y eso quiere decir que los precios son muy elevados y eso sume en una gran crisis a un país porque los productos son muy caros y no nos alcanza para comprar todos ellos. ¿Me explico?
Entonces, en el caso de los alemanes fue una hiperinflación, por decirles algo para poder ejemplificar con las tortillas. Imagínense que las tortillas de 14 pesos se fueran a 100 pesos el kilo. Más o menos esa es la referencia que se hace. Entonces, si antes con 100 pesos podrías comprar ¿cuántos kilos? ¿Cuántos kilos se comprarían con 100 pesos? Unos 5 No, seis, siete. Más o menos, 5 o 6 kilos. Entonces, ahora podrías comprar únicamente 1 kilo. Y eso es la inflación. Y este efecto tuvo algo muy, muy importante. Si Jocelyn antes valía 8 o 10 pesos, y escúchame bien, el que hoy esté a 14 pesos es producto de la inflación. Está 16. A 16 pesos, o sea, pero de 8 pesos que estaba antes, a 16 pesos que estaba ahora, imagínate. Ahora, yo recuerdo que en el periodo precisamente de Carlos Salinas de Gortari, no me lo van a creer, pero el kilo de tortilla estaba a 3 pesos. Entonces, sí ha ido cambiando el asunto de los precios. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esta crisis alemana fue el preámbulo de una gran crisis económica que hubo en Estados Unidos en 1929. Y ustedes hoy se pueden dar cuenta cómo en la casa, pues es difícil la cuestión económica. Hoy podríamos decir que hay una crisis económica provocada por esta pandemia y que empieza a haber ciertos rasgos de inflación en los productos. O si bien no ha subido el precio de los productos, pues no tenemos el dinero para adquirirlos. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que van al súper sus papás y que compran muy poquitas cosas y que de pronto te pagan 1,000 pesos, por ejemplo? Y dicen, ¿cómo puede ser posible, no? Y entonces, exactamente, empiezan a subir los productos, empieza a subir el petróleo, empieza a subir la gasolina, empieza a subir el asunto del maíz, los alimenticios. Entonces, todo eso genera una crisis económica. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, Sí, maestro. continúo. Sí, profesor. Un fenómeno económico único en la historia que hizo que, debido a que la moneda alemana cada vez valía menos, fundamentalmente causado por esas reparaciones de guerra que tenían que pagar, cuando un alemán quería pagar con su moneda algo corriente como el pan, una cerveza, unos huevos, tuviese que pagar muchísimo por ellos. Tanto que los alemanes tuvieron que usar millones y millones de marcos alemanes para pagar cosas tan básicas como pan, harina, huevos, etc. En noviembre, el billete récord, el de 100.000 millones de marcos, vale para 2 jarras de cerveza. La barra de pan ya da 80.000 millones de marcos. Una hiperinflación que sigue siendo hoy en día un fenómeno estudiado en la economía y muy importante para entender cómo funciona realmente la moneda y los precios. Esta tremenda crisis de posguerra alemana comenzará a remitir cuando a partir del año 1924 Estados Unidos comience a dar créditos a Alemania y la República de Weimar comience a estabilizarse políticamente. Hemos hablado ahora mismo de Estados Unidos, un país... ¿Quién le dio el crédito a Alemania? Estados Unidos. Estados Unidos. Por favor, anótenlo en el cuaderno. Anótenlo en el cuaderno, por favor. Estados Unidos le comienza a dar préstamos a Alemania. Provecho, profesor. Gracias, me estoy comiendo mi frutita porque si no, pasa mucho tiempo sin comida el estómago. Por cierto, ahorita que me dijeron de esto de la piña. Es piña, lo que estoy comiendo, miren. No, dejen ver, acá está. Piñita. Contiene una gran cantidad de vitamina C. A veces más que la naranja. Ok, Alemania. Perdón, déjenme ver en qué me quedé. Era que ¿Estados Estados Unidos empezaba a dar préstamos a Alemania. Perfecto, gracias. Exactamente esa es la idea. Estados Unidos le comenzaba a dar préstamos o a hacer préstamos a Alemania. Oigan, eso fue en el 24.
25, 26, 27, 28, 29. 5 años después se desata la crisis. La crisis económica en Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, continúo. Es que, como acabamos de decir, en los años 20 comenzó a dar créditos a Europa y a Alemania para superar esta crisis. Vamos a dejar brevemente a Alemania para saltar el Océano Atlántico y centrarnos en cuál es la situación de Estados Unidos en los años 20. ¿Queréis venir conmigo? Venga, vamos. ¡Qué guay! ¡Me encanta viajar en avión! Vamos a hacer un breve ejercicio de memoria. En el año 1917, como ya sabes, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Fue muy listo porque esta entrada lo hizo cuando ya sus contendientes estaban prácticamente vencidos. Ello hizo que mientras Europa se derrumbaba, los Estados Unidos se convirtiese en la primera potencia mundial. Un papel protagonista que ya no perderá incluso hasta la actualidad. Pues bien, los años 20 para Estados Unidos fueron años de prosperidad. Fueron los llamados felices años 20. Seguro que te suena de las películas o de las series. Como ya sabemos, la economía estadounidense se basó desde sus orígenes en el capitalismo. Un capitalismo que llevó a comienzos del siglo XX a un gran auge del consumo, con el invento, por ejemplo, de los coches, de los electrodomésticos, del teléfono, etc. Todo ello se producía, además, mediante el crédito bancario, que durante los años 20 se popularizó. Asimismo, la sociedad estadounidense de los años 20 se caracterizó por los espectáculos de masas, por la popularización, por ejemplo, de la música, el jazz, el charleston, así como también del cine o del teatro. Fue la época... Y les dicen a los jóvenes que están locos, ¿cómo ven? Bailando así el charleston. ¿Sí vieron cómo bailaban el charleston? Sí. Sí, O sea, locos siempre hemos estado los seres humanos, ¿eh? No se preocupen. del estilo de vida desinhibido, del comienzo de la liberalización de la mujer y sobre todo del consumo y del crédito bancario. Entre los años 1924 y 1929, Europa se vio también contagiada por los felices años 20, como por ejemplo, ya hemos dicho antes, con aquellos créditos que los Estados Unidos comenzaron a dar a países como Alemania. Pero ¿qué ocurrió en el año 1929 y por qué es tan icónico? Pues bien, debido a la bonanza económica, la bolsa estadounidense, es decir, aquel lugar en el que se vendían y se compraban acciones de las empresas, no dejaba de subir. De hecho, llevaba años y años subiendo sin parar. Ello hizo... Ok, fíjense bien, ¿eh? Me voy a regresar tantito. Van a poner ahí, punto y aparte, en Estados Unidos, en 1929, Sí, maestro. cayó la bolsa de Nueva York. En Estados Unidos, en 1929, cayó la bolsa de valores de Nueva York. Coma. La bolsa de valores de Nueva York, coma. A este suceso se le conoce como el crack de 1929. Ya, maestro. O la Gran Depresión. O la Gran Depresión. ya maestro. Perfecto. Fíjense bien, entonces, en Estados Unidos esta gran crisis económica generó que la gente se quedara sin sus hogares, sin sus automóviles, vendieron sus muebles. La verdad es que estaba muy, muy difícil vivir, inclusive en Estados Unidos. Bolsa de valores de Nueva York. Imagínate que yo hoy te digo, voy a hacer unos boletitos con unas hojitas así, ¿vieron? Están unas hojitas, ¿ya viste? Ok, yo te digo, Amaris, ¿me darías 1,000 pesos por esta hojita? No. No, ¿verdad? Pero ¿qué tal que yo te digo, mira, Amaris, dame 1,000 pesos por esta hojita y en un mes
yo te regreso tus 1,000 pesos más 200 pesos más, ¿me los prestas? Sí. Ok, eso es lo que hacían ellos en la bolsa de valores. Llegaban las empresas y vendían, se llaman acciones, ajá, vendían acciones. Entonces, esas acciones las pagaban las personas, como en este caso yo le decía a Maris 1,000 pesos, y regresaban una cantidad extra a lo que invertían. Esa es ¿Era el interés, maestro? ¿Le aumentó 20% de interés? Más o menos ese cálculo se hace en relación a la ganancia, pero como tú dices, pudiera ser el 20% de los 1,000 pesos, ¿me explico? Había productos, Rafa, ¿quién me estaba hablando? ¿Rafa o quién es? Sí, maestro, yo, Rafael Vega Córdoba. Ok, había productos, Rafa, o acciones que te daban hasta el 50%, el 60% de su valor. Entonces, si tú metías 1,000 pesos, imagínate, te daban 1,500, entonces si dabas 2,000, te daban 3,000 pesos. Y bueno, era de verdad, era una forma en la que las empresas podían captar dinero para poder producir y después regresar la ganancia, porque esas acciones, esos papeles se venden, los venden las empresas precisamente para hacerse de liquidez, de tener dinero y poderlo invertir y poder producir. Y recuperan ese dinero cuando venden el producto y cuando obtienen la ganancia. ¿Me explico? Fue una manera de hacer dinero en la bolsa de valores en ese entonces. Hoy es un poco más difícil hacer mucho dinero porque hay muchas personas que están participando en la bolsa de valores, aunque los grandes capitales son los que realmente ganan o tienen grandes ganancias en la bolsa de valores. Nosotros en México tenemos unos certificados, unos papeles, así como el que yo les estoy diciendo, se llaman CETES, que son bonos que emite el gobierno para poder hacer frente a las deudas que tiene y él regresa ese dinero con un interés, ¿sale? El banco, muchachos, lo más que da en ¿cómo les diré? De rendimiento es entre el 3 y el 5% anual. Entonces, en todo un año tienes que tener tu dinero guardado y te da 3 o 5% anual. Eso quiere decir que es muy bajo la cantidad de dinero que te puede generar el tener tu dinero en el banco. Por eso dicen que es mejor tener un negocio, ¿vale? ¿Hasta aquí entendido esto del crack del 29? Sí, maestro. ¿Qué le sucedió a los americanos, Rafa? Tuvieron una depresión económica. Ok, ¿y eso cómo funcionó para las personas? ¿Qué les pasó a las personas? Perdieron sus hogares, algunos muebles y sus trabajos. Y luego déjenme les platico que fue época de frío, invierno, no tenían para prender los sistemas de aire acondicionado ni eso fue un verdadero problema el que vivieron estos americanos. José Ángel, no seas malito, por favor te pido que dejes de poner eso en la cámara y que pongas atención, por favor, porque nos distraes a todos. Ok, muy bien, continúo. No dejaba de subir. De hecho, llevaba años y años subiendo sin parar. Ello hizo que todo aquel que invirtiese en la bolsa tuviese beneficios muy rápido, lo que llevó a que un gran número de inversores se sumaran al juego de la bolsa, desde personas con mucho poder adquisitivo o incluso personas de clase humilde, zapateros, ganaderos, etc. Como, duermo, sueño y hablo de acciones. La única forma que conozco de hacer dinero. Es apasionante, me encanta. $17,000 de beneficio con tan solo $3,500 de capital. No está mal. Pero en octubre de 1929 toda esta situación cambió, y cambió de forma radical. Como ya sabemos, los precios no habían dejado de subir durante años, debido a la confianza en la economía estadounidense y a los créditos bancarios sobre todo. Pero en octubre de ese año se produjo un estancamiento. Este estancamiento llevó a que a finales de octubre de 1929, en concreto en el llamado Jueves Negro del 24 de octubre, la mayoría de los inversores decidiesen vender sus acciones ante el miedo de que ya no se produzcan más subidas. Estas ventas masivas, cuyo origen realmente no tiene una explicación lógica en la historia, pues no se produjo por una razón palpable, llevó a la caída de los precios masivos en la
la bolsa. Una caída de precios que, a pesar de que los inversores intentaron inyectar dinero en la bolsa, llevó a una segunda jornada catastrófica, el llamado Martes Negro. Del 28 al 29 de octubre de 1929, prácticamente la totalidad de las empresas que cotizaban en bolsa, este gran derrumbe de la economía norteamericana, que te animo a investigar y a profundizar más por tu cuenta para entenderlo con mayor totalidad, llevó a unas consecuencias fatales a todo el mundo. En primer lugar, en Estados Unidos se produjo el derrumbe de su economía en el llamado periodo de la Gran Depresión. Una Gran Depresión que llevó al cierre de las fábricas y empresas y también al paro masivo. 15 millones de personas perdieron su trabajo durante esta época después del crack del 29. Por tanto, el crack del 29 llevó al endeudamiento y sobre todo al arruine de miles y miles de personas, tanto de empresarios como de trabajadores, que de pronto lo habían perdido todo. Pero estas consecuencias no se quedaron solo en Estados Unidos, porque como ya hemos visto anteriormente, durante los felices años 20, Estados Unidos comenzó a dar crédito a Europa para levantar esta economía que en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se había visto muy dañada. Por tanto, Ok, me quedo un ratito aquí. Oigan, ¿se dan cuenta cómo tenemos que hacer historia viendo el pasado y viendo el presente? ¿Qué notan de similitud con el día de hoy? Que los Que precios usamos siguen la subiendo. tecnología. Ok, los precios están subiendo. ¿Qué más? ¿Por ahí escucha alguien Que más? ya no estamos tan mal como antes estaban. Que ya no estamos tan mal como antes. Bueno, hoy producimos mayor economía. Sin embargo, no sé si ustedes se han dado cuenta que ¿qué ha provocado esta pandemia? No para todos, pero sí para muchas personas, Amaris. ¿Qué ha provocado? Que cierran las empresas porque se van a la quiebra, los hoteles, se mueren las personas, los hospitales se llenan. Exacto. Rafa, levantaste la mano. Que ocurre mucho desempleo, por ejemplo, los locales no esenciales, ahora tienen que cerrar más temprano y si antes cerraban, no sé, como a las 10 por ahí, ahora tienen que cerrar a las 5 o hasta antes porque si no los multan. Exacto. Entonces, esto, muchachos, se está llevando, dicen los expertos, a una crisis más grande que la que se vivió en 1929 en Estados Unidos, porque hoy esta pandemia no es nada más en los locales, en los centros comerciales de México, sino es a nivel mundial. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que yo de pronto les explique cada uno de los elementos que vamos viendo en los videos? Porque verlo por su parte está bien, completarlo por su parte está bien, pero de pronto voltear y darnos cuenta de las realidades. Ayer escuchaba sencillamente Cinemex está, o Cinépolis y Cinemex están por cerrar en México. ¿Por qué? Porque esta crisis de que no vaya gente, por obvias razones, al cine, ha generado una gran crisis económica. Y cómo hay negocios que han logrado superar esta crisis y cómo hay negocios que no lo han logrado. Por ejemplo, si tú preguntas, pregúntale, por ejemplo, un salón de belleza, seguramente ha bajado muchísimo la cantidad de trabajo. Evidentemente hay cortes, evidentemente hay quienes se van a arreglar las uñas, pero la verdad es que hoy por hoy tenemos menos compromisos sociales y seguramente están muy afectados. Díganme qué otros rubros han conocido que se han afectado con esta pandemia. Que muchas personas por estar en sus casas, por ejemplo las mujeres, han sufrido maltrato por los maridos o desempleo, o también a muchas personas les ha dado mucha depresión y ansiedad. Y estos son los costos emocionales de toda esta crisis. Perfecto, Amaris. Yo, por ejemplo, pienso que a todos aquellos restaurantes grandes les ha pegado durísimo la pandemia. ¿Quién se va a meter hoy a un restaurante a comer? Hay una pequeña cantidad de personas solamente que está yendo a estos lugares.
Los centros comerciales son otro de los lugares que se han visto Los muy hoteles. afectados. Los hoteles prácticamente están vacíos, ¿no? Evidentemente, tenemos que reflexionar acerca del papel de aquellas oportunidades que sí están teniendo otras personas. Por ejemplo, aquellos que se arriesgan a ir a la central de abastos a traer frutas y verduras y a llevarlas a domicilio. Porque hoy por hoy hay muchos negocios que han tenido que cambiar para poder sobrevivir. Pregunta, ¿alguno de ustedes ya hizo el súper de Walmart, de Superama, de Aurrera, de Chedraui? ¿Ya lo hizo en línea? ¿Ya bajó su aplicación alguno de ustedes? ¿Sí saben que les llevan el súper a su casa? Sí. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos negocios, por ejemplo, como la educación? Yo, por ejemplo, anteriormente en los cursos de Comipems, de inglés y todo ese rollo, pues tenía la posibilidad de invitar a los que estaban ahí en la comunidad. Hoy tengo la oportunidad de invitar a, por ejemplo, ¿no? Amaris tiene una prima en Ojo de Agua. Quiere entrar al curso de inglés de Cibren. Es en línea. Perfecto, no hay problema, ¿no? Y otra cuestión es que estos servicios han ido abriendo mayor cantidad de tiempo. Pero, por ejemplo, hay cosas o productos que nunca pensamos que pudieran salir más barato. El ejemplo es quien compra en Mercado Libre, de pronto se van a dar cuenta que hay productos de 200, 300 pesos menos del costo en el que están en el mercado y que te los llevan hasta tu casa. Sí vienen conmigo en esta parte de cómo han ido aprovechando esta cuestión de la pandemia algunos de los negocios. Bien, pues será cuestión de nosotros que superemos esta parte de la pandemia, esta parte económica y que no hagamos que esta crisis genere pérdidas. ¿Se han puesto a preguntar qué ha sucedido con las personas que trabajaban en la feria? Pues ya no están en ellas, ya no No tienen trabajan, trabajo. no ganan dinero. No tienen trabajo, exactamente. ¿Se han puesto a pensar en aquellas personas que trabajaban como meseros? También perdieron su trabajo. Sí. Son muchos, de verdad son muchos los que trabajan en el circo, los teatros. Vaya, la verdad es que esta dimensión, Turistas. los turistas, los guías de turistas, están parados. La verdad es que hoy nos genera una idea de cómo podemos empezar a enfrentar todos estos retos. Yo los invito a que empiecen a tener ideas desde ahora para poder cambiar esta realidad en la que ustedes están viviendo y que probablemente, si bien no empiecen un negocio, sí puedan empezar a tener este contacto con las redes sociales, este contacto con la tecnología para que en el futuro ustedes puedan ayudarles a vender a sus papás las tazas, porque hay papás que se dedican a imprimir tazas, hay papás que se dedican al estampado de ¿cómo se llama? De ropa, etcétera, etcétera. Por cierto, qué bueno que estoy diciendo esto. Adelante, Rafa, dime. También desde antes de la pandemia ya había gente que estaba perdiendo sus empleos por causa de las máquinas, porque por ejemplo antes los proveedores eran los que iban a las tiendas y les decían que iban a comprar para que al día siguiente les llevaran los productos, pero ahora esos proveedores ya no trabajan y ahora en vez de eso hay aplicaciones que llevan los productos a la tienda. Ejemplo, ajá. O también aquí esta automatización desde antes, como dices, en relación a por ejemplo, los que estaban en los estacionamientos. Hoy ya no hay personas que cobren el estacionamiento, ¿sí se han dado cuenta? Son muy pocos. Ya son muy poquitos, pero ya tienen una máquina a la que te saca el boleto, otra a donde metes el boleto y te cobra. Bueno, todo esto ha ido cambiando enormemente y terriblemente. Por cierto, sería bueno que me escribieran, voy a poner por ahí una pregunta en el Classroom. Voy a poner una pregunta para que me ayuden a contestarla.
Sí, en Chedraui sí cobran en Chedraui todavía hay personas que cobran, Rafa, ¿o quién me escribió? Déjenme ver quién me escribió, porque ese no vi. Ricardo, en Chedraui sí cobran el estacionamiento, pero ¿qué personas o sin máquinas o cómo? Sí, yo la otra vez acompañé a un primo a comprar, fue a comprar algo y yo esperé afuera y habían señores de esos como de los que dicen a dónde va el carro y los estacionan y les estaban cobrando. Fíjate, pero ahí en el Chedraui de plazas, sobre todo, es uno de los únicos estacionamientos que no tiene ya, en el que no se cobra por estacionar el coche. Les das a los bienes lo que, no sé, Eso era lo que quería decir, pero es que no me acordé de su nombre. ok, exacto. De los 3, los 5 pesos, vaya, es por propina, por lo que trabajan ellos. La pregunta que voy a colocar en el Classroom tiene que ver con si alguno de sus papás se dedica a la venta de algo, si es médico, si es veterinario, ¿qué es lo que hacen? Y voy a concentrar la información para que en determinado momento todos sepan que hay dentro de nuestra comunidad papás que se dedican a tal o cual servicio o se dedican a tal o cual actividad. ¿Les parece? Y eso a lo mejor les puede ayudar un poquito en las ventas, les puede ayudar un poquito en saber, en que sus papás sepan a qué se dedican todos y cada uno de ellos. Entonces, lo voy a poner en el Classroom para que no tengan problema. Sé que han escrito poco, no se preocupen. El día de hoy no me interesa que escriban mucho, me interesa que entiendan. Y la siguiente clase que voy a trabajar, porque ya vi que no me va a alcanzar el tiempo con la Segunda Guerra Mundial, ya todos están tronándose los dedos por ver qué sucedió con Hitler, si es cierto que es el anticristo, si no es el anticristo, si realmente estaba loco, si no estaba loco, si realmente él fue la persona más mala que existió en el mundo. Yo sé que tienen todas esas dudas. Quiero decirles algo, tampoco yo lo sé, pero lo que hizo, sí sé lo que planteó en su momento y lo que sucedió en los campos de concentración y cómo dominó prácticamente a la mitad del mundo Adolfo Hitler. Pero tiene que ver con esto que estamos viendo, cómo de la Primera Guerra Mundial se le impusieron a Alemania ese pago de la deuda, la pérdida de los territorios, el quitarse al ejército, y uno de los que pensó que eso era muy injusto fue Adolfo Hitler. Después viene la crisis en Alemania, viene la hiperinflación, los alemanes están muy desesperados porque dicen, ¿cómo puede ser posible que de ser un imperio hoy estemos pues mendigando por comida? Y viene el asunto de las ideas, primero de la inyección de Estados Unidos de dinero, y ven cómo se cae ese dinero que les llega a los alemanes por la cuestión de la crisis del 29, y es todo la preparación para que lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, con las ideas de que pues los alemanes tienen que dominar al mundo para que el mundo pueda tener las condiciones económicas que buscan, ¿vale? Entonces voy a continuar con esto. Tanto cuando en el año 1929 se produce el crack del 29, los Estados Unidos dejan de dar estos créditos y cortan el grifo para la recuperación económica europea. Esto tendrá unas consecuencias fatales en países como Alemania, pues llevarán prácticamente de forma directa al auge del nazismo. Lo veremos más adelante. Por tanto, esta crisis económica de los años 30 llevará en Europa a una nueva radicalización de la política. Después de haber estudiado el crack del 29, ¿podemos aprender algo de ello? Pues muchísimo, aunque en realidad parece que no hemos aprendido nada. Porque la crisis económica que hemos vivido y vivimos recientemente se produjo en parte por el auge del crédito hipotecario durante los años 2000, que al igual que los años 20 se dieron sin control. Tantos años y todo sigue igual. Para terminar el vídeo vamos a ver brevemente cómo los Estados Unidos lograron durante los años 30 salir de su crisis, porque entre los años 33 y 38 un nuevo presidente, Roosevelt, propuso una serie de medidas llamadas el New Deal para combatir la Gran Depresión.
La solución que dio Estados Unidos a la salida de la crisis fue la intervención estatal del Estado en la economía, digamos un poco contradiciendo una de las reglas. Ok, eso lo van a anotar, por favor. El New Deal, muchachos, fue precisamente la salida a la crisis económica. Se llama esto en español el nuevo trato. ¿Sale? Entonces van a poner ahí, Estados Unidos propone el New Deal como salida a la crisis económica. ¿Cómo, maestro? El New Deal, aquí está, miren en la pantalla, el New Deal. Estados Unidos propuso el New Deal como salida a la crisis económica. Ya, maestro. Ok, continúo. Roosevelt propuso una serie de medidas llamadas el New Deal para combatir la Gran Depresión. La solución que dio Estados Unidos a la salida de la crisis fue la intervención estatal del Estado en la economía, digamos un poco contradiciendo una de las reglas básicas del capitalismo. Una intervención en la economía para crear empleo y también para evitar los excesos de la economía en cuestiones como por ejemplo la bolsa y las inversiones que habían llevado al país a la crisis. Como podrás comprobar, con el New Deal, Roosevelt había roto con algunas de las reglas básicas del capitalismo, con una mayor intervención del Estado en lo que podemos llamar economía mixta o keynesianismo, en honor al economista británico que propuso esta salida a la crisis, John Keynes. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muy bien. Ahora, lo único que faltó en este video es hablar del fascismo. El fascismo, muchachos, es después de esta crisis económica en Alemania, después de estas imposiciones del Tratado de Paz de Versalles, la reducción del ejército, de la hiperinflación alemana, de la crisis económica en Estados Unidos, empiezan nuevas ideas en donde el fascismo, que viene de fascio, de trabajo, de que los trabajadores sean los que tomen el poder, son ideas que van a tomar, ideas que van a permitir a Alemania, sobre todo a Adolfo Hitler, el poder establecer un gobierno centralista, autoritario y totalitario. Son 3 países los que fundamentalmente se unen a este fascismo: Alemania, Italia y Japón, que van a conformar el eje Berlín, Roma, Tokio, que van a ser los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pensando en que si concentran el poder en una sola persona, en Italia, Benito Mussolini, en Alemania, Adolfo Hitler, y en Japón, el emperador Hirohito, van a pensar que a través de eso pueden ellos manejar a la economía. Bien, muchachos, pues estamos terminando el día de hoy con nuestra sesión. La siguiente semana tenemos sesión de consejo técnico el día viernes, por lo que es muy probable que no nos veamos el día viernes. Sin embargo, estén atentos al Classroom, porque probablemente les dé la clase otro día o probablemente les suba el video para que ustedes puedan ver la clase grabada. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, maestro. No, No, maestro. maestro. Perfecto. Los que ya pusieron su, ¿cómo se llama? Asistencia, pueden salir. Y recuerden mandarme mensajito a aquellas personas que, para lo de inglés. Mándenme. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho. Maestro, que tenga buen día. Cuídense mucho. Cuídese, maestro. Gracias, igualmente. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Que tenga bonito día. Gracias, igualmente. Angélica, cuídate mucho. Hasta luego, maestro, que tenga Ahora buen sí, día. profesor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. maestro. Hasta luego. Hasta luego.